Dicen que en los pueblos pequeños el tiempo camina descalzo, sin prisa, dejando huellas que nunca desaparecen. Aquel verano, el trigo crecía alto, dorado como el sol que quemaba las mejillas, y el viento hablaba en susurros que solo los cuerpos solitarios sabían escuchar. Marina llegó una tarde de julio, con una maleta ligera y un secreto que aún no conocía. Sus ojos se cruzaron con los de él, su tío Álvaro, y en ese primer segundo el aire pareció detenerse. No era una mirada cualquiera, era una grieta, y a través de esa grieta la inocencia se empezó a escapar. Marina bajó del tren bajo un sol abrasador. Con solo 19 años, había dejado atrás el bullicio de Granada para pasar unas semanas en el campo, en la finca de su tío materno, Álvaro. Su madre lo había arreglado todo. «Te hará bien desconectar», le había dicho. Pero ella sabía que en el fondo lo hacía más por nostalgia que por necesidad. Esa finca había sido su refugio de niña, aunque ahora todo parecía más callado, más detenido. Álvaro la esperaba junto a una camioneta verde polvorienta. Camisa de lino arremangada, piel tostada, mirada profunda. No dijo mucho. Un simple «hola niña» bastó. Pero su voz grave y sus ojos oscuros decían más de lo que las palabras podían abarcar. Los días siguientes transcurrieron con ritmo lento. Marina se acostumbró al canto de las cigarras, al olor de la albahaca fresca en la cocina, al silencio de su tío. Desayunaban temprano. Luego, él salía al campo y ella lo seguía con un cuaderno y una jarra de agua. Conversaban poco, pero cada palabra que él le ofrecía parecía tener peso. Él le enseñaba cosas sencillas. Cómo saber si una higuera está madura, cómo cortar una rama sin dañarla. Una tarde, el cielo se rompió en una tormenta inesperada. Marina estaba sola en la galería cuando comenzó a llover con fuerza. Salió corriendo a recoger la ropa del tendedero. Para cuando Álvaro llegó, ella ya estaba empapada. Sin decir una palabra, la tomó del brazo y la condujo dentro. Le alcanzó una toalla. Marina notó cómo sus dedos rozaban su muñeca con una suavidad casi involuntaria. Él evitó mirarla mientras ella se secaba, pero el silencio entre ellos se volvió más espeso que la lluvia. Desde aquella tarde, algo cambió. No hubo palabras, ni gestos evidentes, pero lo no dicho empezó a ocupar espacio. Marina comenzó a observarlo de otra forma. Cómo se pasaba la mano por la nuca cuando pensaba, cómo fruncía el ceño al leer el periódico, cómo le ofrecía el vaso de agua antes de que ella lo pidiera. Álvaro, por su parte, parecía evitarla un poco más. A veces salía más temprano al campo, o tardaba en volver, pero cuando coincidían, en la cocina, en el patio, en la sombra de la higuera, la tensión era como una cuerda que nadie se atrevía a tensar más, ni a soltar. Una noche, durante una breve falla eléctrica, Marina se levantó a buscar una vela. Lo encontró sentado en la sala, solo, bebiendo vino en la penumbra. El resplandor del mechero iluminaba su perfil. Ella se sentó en silencio frente a él. Hablaron de tonterías, el clima, el vino, los viejos perros del vecino. Pero debajo de cada palabra había otra cosa. Algo denso, palpitante. Cuando ella apoyó la cabeza en el brazo del sofá, más cerca de lo permitido, él no se movió. Y en ese instante, el tiempo volvió a caminar descalzo. Desde esa noche a la luz de la vela, algo invisible pero palpable se instaló entre ellos. No hubo caricias, ni palabras que cruzaran la línea, pero cuando Álvaro pasó junto a ella en la cocina, sus dedos rozaron los suyos al entregarle una taza.
y Marina sintió cómo la piel se le erizaba con ese leve contacto, como si su cuerpo hubiera estado esperando esa caricia silenciosa desde el primer día. Esa mañana, el aire olía a humedad y tierra. Marina salió al porche con su cuaderno de dibujo, pero no logró trazar una sola línea. Álvaro estaba cortando leña a unos metros, su camisa abierta por el calor, los músculos de sus brazos tensándose con cada golpe del hacha. Ella intentaba no mirar, pero la escena parecía tener vida propia, como si el mundo conspirara para mostrarle justo aquello que debía evitar. Él se detuvo un instante. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, y sin buscarlo, sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, ninguno apartó la mirada. Marina entró a la casa, nerviosa. Se encerró en el baño y se miró al espejo. Sus mejillas ardían. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Se sentía atrapada entre dos orillas, la niña que había venido al campo a descansar, y la mujer que despertaba con cada silencio de ese hombre. A la hora del almuerzo, el ambiente era casi irrespirable. Hablaron poco. Comieron en silencio, y cuando ella se levantó a recoger los platos, sintió su mirada clavada en la espalda. No era deseo puro, era contención. Era algo mucho más intenso. Esa noche, Álvaro anunció que iría al pueblo temprano al día siguiente, que Marina podía quedarse descansando. Ella asintió sin mirarlo, pero no durmió. Dio vueltas en la cama, con las sábanas pegadas a la piel, con el eco de la lluvia aún golpeando en algún rincón de la memoria. Al despertar, él ya no estaba. Marina se duchó sin prisa. Se puso un vestido ligero, blanco, de algodón, que dejaba sus hombros al aire. No lo pensó mucho. ¿O sí? Se preparó un café y salió al jardín. Se quedó un rato bajo la higuera, dibujando sin rumbo, pero no podía concentrarse. En su mente, todo giraba en torno a una sola pregunta que no se atrevía a responder. ¿Qué pasaría si cruzaban la línea? El ruido de la camioneta la sacó de sus pensamientos. Álvaro regresaba. Cuando se bajó del vehículo parecía sorprendido de verla allí, pero no dijo nada. Ella le ofreció un vaso de agua fresca. Él lo tomó, bebió y se quedó mirándola. «Hace calor hoy», dijo ella, rompiendo el silencio. «Mucho», respondió él, con voz más áspera de lo habitual. Marina notó cómo su mano temblaba apenas al apoyarse en la mesa de piedra. Él evitó mirarla, pero sus ojos volvían siempre, como si algo lo arrastrara sin remedio. «¿Te molesta que me quede?», preguntó ella de pronto. «¿Dónde?» «Aquí, contigo». «Este verano». Álvaro respiró hondo, apretó los labios, y entonces dijo: «No es a mí a quien debería molestarle». Ella lo entendió todo en ese momento. Lo que él callaba, lo que temía, lo que deseaba, y aún así se quedó. Esa noche cenaron con el cielo estrellado como único testigo. Hablaron de la infancia de Marina, de la madre de ella, de los veranos de antes. Se rieron. Él abrió una botella de vino. Y por primera vez brindaron. Cuando se levantaron de la mesa, él rozó su espalda con la yema de los dedos al pasar, y ella no se apartó. El corazón de Marina latía con una fuerza que le impedía pensar. Subió a su habitación, se quitó el vestido, se puso una camiseta vieja de algodón que le quedaba grande y se recostó, pero no cerró la puerta. A medianoche escuchó pasos en el pasillo. No eran pesados, eran cautelosos, dubitativos. La silueta de Álvaro se detuvo en la entrada.
No entró. Ella giró el rostro. Sus ojos se encontraron otra vez. Y en ese segundo eterno, la respiración de ambos se hizo una sola. Marina no sabía si aquella noche fue un sueño o una rendición silenciosa. Álvaro no cruzó el umbral, pero su mirada sí lo hizo. Atravesó la oscuridad como un susurro que acaricia, como una promesa no dicha. Cuando ella cerró los ojos, aún sentía la vibración de esa presencia en la puerta, como si su cuerpo ya la hubiera aceptado antes que su mente. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era tan delicado como una telaraña al sol. Ninguno mencionó lo ocurrido. Ninguno necesitaba hacerlo. Álvaro preparó café, como siempre, pero esta vez lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Marina lo tomó con las manos temblorosas. El vapor le acarició el rostro, pero no logró disolver el nudo en el pecho. Durante el desayuno, ella buscó cualquier tema inocente para hablar, pero sus frases caían al vacío. Él respondía en monosílabos, con la mirada puesta en la taza, como si una sola palabra más fuera capaz de desatar todo aquello que ambos llevaban apretado en el pecho. Pasaron el día ocupados, él en el campo, ella en la casa, ordenando estantes que no necesitaban orden. Pero el silencio seguía allí, denso, lleno de lo que no decían. Por la tarde, el cielo se cubrió de nubes. Una brisa seca agitó las cortinas, y Marina decidió salir a dar un paseo por el camino de tierra que rodeaba la finca. Llevaba un vestido sencillo, unas sandalias y el cabello recogido en una trenza floja. Caminó sin rumbo, dejando que el viento le despeinara las ideas. Al volver, lo encontró en el porche. Álvaro estaba sentado en el escalón, con la camisa abierta y una copa de vino en la mano. Ella se detuvo. Él no dijo nada. Solo levantó la mirada y en sus ojos había algo nuevo. Cansancio, deseo y una culpa que se deshacía lentamente bajo la luz dorada del atardecer. ¿Quieres?, preguntó él alzando la copa. Marina asintió. Se sentó a su lado. Compartieron el vino en silencio. Cada trago era un paso más hacia esa frontera invisible. ¿Tú crees que hay cosas que simplemente suceden?, preguntó ella sin mirarlo. Sí, dijo él tras una pausa. Y también creo que hay cosas que uno no puede evitar, aunque quiera. Ella giró el rostro. Él seguía mirando al frente. No había intención en sus gestos, solo una calma tensa, como la que precede a las tormentas. No es culpa tuya, dijo ella en voz baja. Ni tuya, respondió él con los ojos cerrados. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez era más suave, más íntimo. Cuando se levantaron, ya no eran los mismos, y ambos lo sabían. Esa noche, Marina se duchó más despacio. Eligió un camisón de lino blanco que apenas cubría sus muslos. No llevaba sujetador. El agua aún goteaba de su cabello cuando se asomó a la ventana. Álvaro estaba allí, bajo la higuera, con una linterna pequeña sobre la mesa. Leía. O fingía hacerlo. Sin pensarlo más, bajó las escaleras. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre la madera. Salió al jardín y se acercó. ¿No puedes dormir?, preguntó él, sin apartar la vista del libro. No. Él alzó los ojos. Su mirada bajó lentamente por su cuerpo. Se detuvo un instante en la curva de su clavícula, en el pliegue de la tela que se movía con el viento. Luego volvió a su rostro. Ven, dijo él con voz queda, retirando una silla. Marina se sentó.
El silencio volvió, pero esta vez era distinto. El aire entre ellos vibraba. Él cerró el libro. La linterna apenas iluminaba sus manos. Entonces, con una lentitud que dolía, Álvaro estiró el brazo y tocó la suya. Fue un roce suave, pero suficiente. Ella no se apartó. Él tampoco lo hizo. Los dedos se entrelazaron, y en esa simple acción todo se dijo sin necesidad de palabras. Álvaro se levantó. Marina lo siguió. Cruzaron la casa en penumbra. Subieron las escaleras sin hablar. Y cuando llegaron a la puerta del cuarto de invitados, fue él quien se detuvo primero. «No hay vuelta atrás», dijo, apenas audible. «No la quiero», susurró ella. Él abrió la puerta. Ella entró primero. Y el mundo, por un momento, dejó de ser real. La puerta se cerró tras ellos con un leve clic, como si incluso la casa supiera que ese sonido no debía perturbar el silencio que se había vuelto sagrado. El cuarto estaba en penumbra, bañado por la luz tenue que entraba por la ventana entreabierta. Afuera, el viento agitaba las hojas de la higuera, pero dentro todo estaba suspendido. El tiempo, el juicio, la razón. Álvaro no se movió enseguida. Permaneció de pie, a un paso de ella, observándola. Marina tenía el camisón pegado al cuerpo por la brisa que se colaba, y su respiración temblaba, como si cada exhalación pidiera permiso. No dijo nada, tampoco él. No hacían falta las palabras cuando el deseo se había vuelto una lengua nueva, hecha de piel y de mirada. Él se acercó, despacio. Cuando alzó la mano y tocó su mejilla, lo hizo como si fuera una cosa frágil, como si temiera que al rozarla, ella pudiera desaparecer. Marina cerró los ojos, apoyó su rostro contra su palma, y fue entonces cuando el primer beso sucedió, sin urgencia, sin violencia, un roce tibio, una confesión sin voz. Pero ese primer beso no fue el único. Sus labios volvieron a encontrarse, esta vez más decididos, con más hambre. Las manos de él se deslizaron por sus hombros, bajando por sus brazos, hasta encontrar su cintura. Marina, en cambio, alzó las suyas, enredándolas en la nuca de él, acercándolo más. Sus cuerpos comenzaron a hablarse, a reconocerse, como si siempre hubieran estado esperando ese momento. Él la condujo hasta la cama. No hubo torpeza, ni duda, solo una entrega pausada, como si el mundo se deshiciera afuera, pero dentro de esa habitación existiera otro universo, donde el pecado no era condena, sino elección. El camisón cayó como una flor rendida, y las manos de Álvaro recorrieron su piel con una mezcla de reverencia y deseo. Marina se arqueó al sentirlo. Su cuerpo, joven y sensible, se abrió sin miedo. Sus suspiros eran suaves, como hilos de agua deslizándose entre piedras calientes. Los besos bajaron por su cuello, por su pecho, por su vientre. El aliento de él dibujaba caminos invisibles que ella jamás podría olvidar. Sus cuerpos, desnudos ya, se unieron como si encajaran desde siempre. Cada movimiento era una respuesta, cada jadeo, una pregunta respondida con piel. No hubo palabras, solo sonidos contenidos, temblores, pieles húmedas y manos que no sabían quedarse quietas. Sus caderas se encontraron una y otra vez, y con cada encuentro, se decían que lo prohibido puede ser más puro que lo permitido cuando nace de una verdad profunda. En un momento, Marina lo miró a los ojos,
Estaban tan cerca que podía sentir las pestañas de él contra su mejilla. Sonrió, y fue una sonrisa nueva. No de niña, no de sobrina. Era la sonrisa de una mujer que había cruzado un umbral y que no se arrepentía. Después, él la abrazó por la espalda. Ambos desnudos, sudorosos, temblando aún por dentro, ella apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó su corazón, lento, pesado, lleno. «Esto no puede durar», susurró él. «Lo sé», respondió ella, sin tristeza. Porque en ese instante, ninguno pensaba en el después. El presente era demasiado poderoso, y en él los dos eran uno. Fuera, el viento seguía soplando. Dentro, el mundo acababa de comenzar. La mañana llegó como un intruso que nadie había invitado. La luz se coló por las rendijas de la persiana, dorada, suave y cruel. Marina abrió los ojos despacio. Su cuerpo aún temblaba por dentro, pero no de frío. Álvaro ya no estaba a su lado. El calor de su cuerpo aún permanecía en las sábanas, pero la ausencia pesaba más. Se sentó en la cama, desnuda, cubierta apenas por la manta. Miró alrededor. Todo seguía igual, pero todo era distinto. En el aire flotaba el olor de él, el de la piel compartida, el de la noche vivida. Bajó las escaleras envuelta en la sábana, en silencio, con el corazón latiéndole en las sienes. En la cocina, Álvaro preparaba café. Llevaba una camiseta vieja y los ojos clavados en el suelo. Cuando la vio, no dijo nada. Solo deslizó la taza hacia el otro lado de la mesa. «No quiero hacerte daño», dijo sin levantar la vista. «No lo has hecho», respondió ella, sentándose despacio. El café estaba caliente, pero amargo, como ese momento. «Lo de anoche», él comenzó. «Fue real», lo interrumpió Marina. «No lo borres con palabras». Álvaro apretó los labios, asintió, y durante un largo rato, el silencio volvió a ser su idioma. Pero esta vez era un silencio triste. Ese día, la casa se llenó de gestos evitados, de roces que ya no se daban, de miradas que se escapaban antes de cruzarse. La culpa había llegado, como llega la lluvia después de una noche de fuego, para apagar, para borrar, para enlodar. Al caer la tarde, Marina empacó en silencio. No había billetes de tren, no había planes, solo la certeza de que debía irse, porque si se quedaba, todo lo vivido se volvería un hábito, y lo prohibido, rutina, y eso sí sería imperdonable. Álvaro la acompañó hasta la verja. No la tocó, no la miró mucho, pero antes de que ella saliera susurró: «Esto no fue un error, fue una excepción». Marina sonrió, una sonrisa triste, pero agradecida. Le rozó la mejilla con los labios apenas, como una última caricia de despedida. «Y las excepciones son las que cambian todo», respondió. Se marchó sin mirar atrás. Y aunque sus pasos fueron firmes, su alma se quedaba, dividida, entre la niña que llegó al campo y la mujer que salió distinta. Pasaron los años. La vida siguió. Marina estudió, viajó, creció, se enamoró quizás, o no. Pero cada verano, al oler el trigo o escuchar el zumbido de las cigarras, su mente volvía a esa finca. Una tarde volvió. Nadie lo sabía. Caminó entre los campos. La casa seguía allí, diferente, pero intacta.
Bajo la higuera, ahora más grande, dejó un pequeño sobre con una nota. Gracias por mostrarme quién soy. Y en el reverso, una foto. Una niña de ojos oscuros y un hombre de mirada rota, pero llena